Buenos días, estudiantes de grado sexto. De acuerdo con las competencias establecidas para este segundo periodo académico, vamos a abordar el primer tema, que es propiedades y transformaciones de la materia. Voy a leer los objetivos de esta primera sesión. Identificar las propiedades generales y específicas de la materia, identificar y diferenciar los cambios que sufre la materia y establecer su relación con la cotidianidad. Bueno, aquí encontramos un mapa conceptual sobre las propiedades de la materia. Antes de explicarlas, es necesario saber qué es materia. Bueno, la materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia tiene propiedades que pueden ser generales o extrínsecas. Estas propiedades son descripciones cualitativas comunes a cualquier clase de materia. No proporcionan información de la forma como las sustancias se comportan ni cómo se distinguen de las demás. Es decir, son propiedades comunes, todo tipo de materia las tiene. En este caso tenemos la masa. La masa es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Peso es la fuerza con la cual la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo. E impenetrabilidad, que es la característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. Ahora tenemos las propiedades específicas o intrínsecas. Estas propiedades permiten identificar y diferenciar unas sustancias de otras. Proveen información sobre las características puntuales de todas las sustancias. Estas propiedades se clasifican en físicas y en químicas. Vamos a abordar primero las físicas. Físicas, ya que no alteran la identidad de la materia, es decir, que no se va a obtener una nueva sustancia. Tales como las propiedades organolépticas, son aquellas que perciben nuestros sentidos, como el color, la forma, la textura, el olor y el sabor. También tenemos los estados de la materia, que los vamos a abordar más adelante, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Y tenemos otras propiedades muy importantes, en este caso tenemos la temperatura. Recordemos que la temperatura puede ser de ebullición y de fusión. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso, y el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Tenemos ahora la densidad. La densidad es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Tenemos la dureza. La dureza es cuando un material resulta difícil de rayar, cortar o perforar. Esta se mide con la escala Mohs y cuyo rango es de 1 hasta 10. Por ejemplo, el talco tiene una dureza de 1, quiere decir que se puede rayar, perforar, mientras que el diamante presenta una dureza de 10, siendo este último el material más duro que se encuentra en la naturaleza. Tenemos ahora la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tienen los cuerpos de deformarse y de recuperar su forma original, por ejemplo, un caucho. Tenemos ahora la ductilidad. Esta hace referencia a la facilidad con la cual algunos materiales se dejan convertir en hilos o alambres, como el caso del cobre, la plata y el oro. Tenemos la maleabilidad. La maleabilidad es la capacidad que tienen algunos materiales de convertirse en láminas, por ejemplo, el aluminio, algunos metales como cobre, oro y plata. Por último, tenemos la conductividad. La conductividad es la capacidad de un material para conducir la corriente o el calor con facilidad. Ahora tenemos las químicas. Estas son químicas ya que las sustancias cambian su estructura y composición. Esto quiere decir que se forman nuevas sustancias. Entre estas tenemos la combustión. La combustión es un proceso de oxidación rápida en presencia de oxígeno en el cual existe desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Por ejemplo, la que ocurre con el gas propano. Tenemos también la oxidación, que es la propiedad que sufren algunos materiales cuando se combinan con el oxígeno del aire o del agua. Por ejemplo, cuando tenemos un trozo de metal expuesto al aire, se oxida. Tenemos también la corrosión. La corrosión es el deterioro que sufre el material en un ambiente húmedo propio del entorno, como el aire o el agua. También tenemos otra que es la inestabilidad, que es la propiedad que sufren algunas sustancias al descomponerse. Bueno, estas son las propiedades de la materia. Les sugiero por favor revisar los videos de apoyo que se encuentran en Trendy, ya que nos muestran unos ejemplos muy interesantes. Bueno, ahora vamos a abordar las transformaciones de la materia.
Estas transformaciones pueden ser cambios físicos o pueden ser cambios químicos. Los cambios físicos son transformaciones que no afectan la composición de la materia, es decir, no se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando yo corto una hoja de papel, sigue siendo hoja, únicamente se modificó su aspecto. Ahora, cuando yo pongo a hervir agua, en este caso el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Bueno, por lo tanto, también se dicen que los cambios de estado son cambios físicos porque nos alteran la composición o naturaleza de la sustancia. Ahora, los cambios químicos son aquellas transformaciones que afectan la composición de la materia, es decir, se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando yo quemo un papel, en este caso ya no sigue siendo papel, sino que se convirtió en cenizas, o cuando un metal se oxida en presencia de aire o agua, ya no sigue siendo metal, sino que ya se formó un óxido. Por ejemplo, lo podemos comprobar cuando se oxida un clavo, podemos ver un color rojizo, ¿verdad? Es una nueva sustancia. Por lo tanto, se consideran transformaciones químicas porque se modificó la naturaleza de la sustancia. Cuando hay cambios químicos, se producen reacciones químicas. Una reacción química se da cuando dos o más sustancias entran en contacto para formar sustancias diferentes. Por ejemplo, las reacciones de oxidación, combustión, corrosión, que ya las abordamos anteriormente. Bueno, ahora vamos a observar el siguiente video sobre cambios físicos y cambios químicos. En la naturaleza podemos presenciar distintos fenómenos o cambios. Estos pueden ser cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. Esto quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín, romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rallamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, aquí sí podemos observar un cambio interno en la estructura de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. Por ejemplo, el quemar una hoja de papel y convertirla en cenizas, las características que tienen ahora las cenizas son muy diferentes a cuando era papel. Para saber si se está llevando a cabo un cambio químico, simplemente hay que prestar atención en esto. Si observas algo que se precipita, esto quiere decir que al momento de mezclar dos sustancias en estado líquido, se forma un sólido y este se precipita o cae al fondo del recipiente. Hay un cambio de color, se emite luz o calor, o si hace efervescencia, no lo dudes más, estás presenciando un cambio químico o reacción química. Algunos ejemplos serían la combustión del petróleo, gasolina, el de una vela, un cerillo, un incendio forestal, la oxidación o corrosión de un metal, un clavo o de una manzana, la fotosíntesis de las plantas, la digestión de los alimentos, los fuegos artificiales, la explosión de dinamita, la respiración, disolver una pastilla efervescente en agua, la fermentación de la cerveza, vinos, pan, queso, yogur, la putrefacción del pescado o de una fruta, cuando se marchita una hoja o una flor, la maduración de una fruta, asar carne o malvaviscos, freír un huevo, etc. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Bueno, espero les haya gustado el video. Ahora vamos a abordar los cambios de estado. Recordemos que los cambios de estado también son cambios físicos porque nos altera la composición o naturaleza de la sustancia. Solo cambia el estado de agregación de la materia. ¿Por qué? Bueno, cuando se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro. Este diagrama nos muestra los cambios de estado. Aquí tenemos la fusión. La fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Tenemos la vaporización o evaporación, que es el paso del estado líquido al estado gaseoso.
Estos cambios se presentan cuando aumenta la temperatura. Ahora tenemos la condensación, que es el paso del estado gaseoso al estado líquido, y tenemos la solidificación, que es el paso del estado líquido al estado sólido. Estos cambios se presentan cuando aumenta la presión. Tenemos ahora la sublimación, que es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, y tenemos la sublimación regresiva. Es el proceso inverso a la sublimación, en este caso pues el estado gaseoso pasa al estado sólido cuando disminuye la temperatura. Bueno, ahora vamos a abordar las características de los tres estados de agregación de la materia. Tenemos el estado sólido, este tiene una forma definida y ocupa siempre el mismo espacio, es decir, tiene un volumen fijo. Aquí podemos ver las partículas del estado sólido muy pegaditas. Tenemos el estado líquido, estos adoptan la forma del recipiente que los contiene, es decir, no tienen una forma definida, pero sí tienen un volumen fijo. Aquí podemos ver que las partículas del estado gaseoso están un poquito más separadas. Por último, tenemos el estado gaseoso. Estos tienden a llenar todo el espacio del que disponen, es decir, no tienen forma definida ni volumen fijo. Podemos observar que las partículas del estado gaseoso están muy separadas. Bueno, a continuación vamos a ver un video sobre los cambios de estado. Smile and learn. Sí, perfecto. Esto estará listo en breve. ¡Hey, hola! Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están acabando. Estos ya están listos, ¿ves? Al enfriarlos en el congelador, se han solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla? ¿Qué crees que pasará? El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes, el paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, que lo sabes. Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y esos son los cambios de los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido,
Esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Pues ya conoces los cambios en los estados de la materia. Espero que te sirvan para el cole. Yo te dejo, que se me acumula la gente. ¡Hasta luego! Bueno, les voy a dejar esa actividad de afianzamiento para que la realicen en su cuaderno. De acuerdo con lo visto, ¿qué propiedades generales y específicas conoces del agua? La materia también sufre transformaciones. ¿En que se diferencia un cambio físico de un cambio químico? Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles de los siguientes cambios son físicos o químicos? Esta actividad se va a retomar en el segundo encuentro. Bueno, por favor, no olvides registrar los apuntes en su cuaderno en la explicación. De igual forma, revisar el material de apoyo para una posterior participación en el segundo encuentro y también para una mayor comprensión del tema. Les recuerdo nuevamente que en la plataforma Trendy hay unos videos muy buenos sobre las propiedades de la materia. Después de finalizado el segundo encuentro, voy a habilitar los recursos de refuerzo, el cuestionario y las actividades de la sección entregas. Bueno, que tengan un feliz día.